Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre la ética y su historia. En primera instancia, quiero empezar diciendo lo que yo entiendo por ética y cómo la percibo en mi vida y en mi profesión, que es la docencia. Bueno, para mí la ética significa actuar siempre con respeto, honestidad y responsabilidad, incluso cuando nadie me está observando. En mi vida diaria trato de ser justa con las demás personas, respetar las reglas y normas que se establecen en cualquier ámbito y sobre todo actuar de manera solidaria. En mi vida profesional, que es la docencia, la ética se vuelve aún más esencial. ¿Por qué? Porque no solamente implica transmitir conocimientos a nuestros estudiantes, sino también formar seres humanos íntegros, respetando su manera de pensar, respetando su cultura, su identidad. Porque esa es la base fundamental de nosotros como docentes. Ser neutrales, valorar el esfuerzo de cada uno de ellos y sobre todo corregir con respeto y enseñar no solo con palabras, sino con el ejemplo. Porque debemos entender que nosotros como docentes, nuestras acciones tendrán un impacto significativo en la vida de nuestros estudiantes y cada día en el aula, que es como un segundo hogar para ellos, es una nueva oportunidad para que nosotros sembremos principios de respeto, de responsabilidad, solidaridad y sobre todo amor a la verdad, que es educar y formar a nuestros estudiantes de manera correcta y sobre todo con justicia, que de eso se trata la ética. ¿Cómo surge la ética en el ser humano? La ética surge en el ser humano desde su necesidad de vivir en sociedad y de establecer normas que le permitan convivir de forma pacífica y justa. Al principio, estas normas no eran escritas formalmente, eran acuerdos implícitos basados en la experiencia, en la observación de lo que era beneficioso o perjudicial para los miembros de la comunidad. Con el tiempo, este conjunto de reglas fue evolucionando hacia principios más conscientes, reflexionados y aceptados por todos, y que hoy conocemos como los valores éticos. La ética nace entonces en el ser humano cuando ésta empieza a distinguir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. No desde un instinto de supervivencia, sino desde una comprensión más profunda de que sus acciones tienen consecuencias para sí mismos y para los demás. Es por eso que hoy en la actualidad existen diferentes tipos de ética, porque las personas enfrentamos distintos contextos, ya sean profesionales, culturales o desafíos. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la ética personal que guía nuestras decisiones diarias que la ética profesional, que pues esta establece principios específicos para profesiones como la medicina, la educación o el derecho. También encontramos la ética ambiental, que nos enseña a cuidar el planeta, o la ética empresarial, que regula el comportamiento en el mundo de los negocios. Cada ética responde a una necesidad concreta de orientar las acciones humanas en distintos ámbitos que se estén desenvolviendo, pero todas tienen algo en común. Buscan el respeto, la justicia y el bienestar de las personas y de su entorno. ¿Cómo era la conducta moral en la prehistoria? En la prehistoria, los seres humanos no tenían leyes escritas ni códigos formales de conducta como los conocemos hoy en día. Sin embargo, ya existía una forma primitiva de moralidad basada en la supervivencia y la protección del grupo. La conducta moral surgía de la necesidad de vivir en pequeñas comunidades donde la cooperación era muy importante. Se valoraban acciones como el compartir alimentos, el proteger a los más débiles, cuidar a los niños y trabajar juntos en la casa o en la recolección de alimentos. Quienes actuaban de manera egoísta o ponían en peligro al grupo eran castigados o expulsados del miembro de la comunidad porque la supervivencia dependía del bienestar colectivo. Los principios que predominaban en aquella época
eran la solidaridad, la lealtad al grupo y la obediencia a los líderes o ancianos, quienes eran respetados por su experiencia. La moralidad se transmitía oralmente a través de relatos, costumbres y tradiciones. En resumen, en la prehistoria la conducta moral estaba basada en instintos de protección y convivencia grupal, más que una reflexión filosófica. Era una moral práctica, necesaria para que el grupo pudiera mantenerse unido y sobrevivir frente a los peligros del entorno. En las civilizaciones antiguas, las normas sociales surgieron como una necesidad para mantener el orden y garantizar la convivencia en grandes poblaciones. Cada cultura organizó su vida social de acuerdo a sus creencias y sus valores. Por ejemplo, en Egipto se daba mucha importancia al principio de Ma'at, que representaba la verdad y la justicia. Los egipcios creían que actuar correctamente mantenía el equilibrio en el universo. En Mesopotamia se crearon códigos legales como el famoso Código de Hammurabi, que establecía castigos proporcionales a los delitos cometidos. Mientras tanto, en China, las enseñanzas de Confucio impulsaban normas de respeto, obediencia y armonía familiar, que eran fundamentales para la vida social. Y por último, podemos hablar de la India, que sus normas sociales estaban profundamente ligadas a la religión y al sistema de castas, donde cada persona debía cumplir su deber o dharma según su posición en la sociedad. Como podemos ver, aunque cada civilización tenía sus propias normas, todas buscaban algo en común, que era garantizar la estabilidad social y construir una convivencia pacífica y ordenada. La ética, como la conocemos hoy realmente, empezó en la antigua Grecia. Antes las personas seguían normas porque así lo mandaban los dioses o las costumbres. Pero en Grecia los filósofos empezaron a pensar de forma diferente. Se preguntaron ¿qué es el bien? ¿Qué significa actuar correctamente? ¿Y si hay razones más profundas para ser buenos? Sócrates fue uno de los primeros en decir que para vivir bien no basta con seguir reglas. Tenemos que conocernos a nosotros mismos y buscar el verdadero sentido de la virtud. Después, el filósofo Platón propuso que existe un bien supremo que debemos alcanzar y Aristóteles nos enseñó que la felicidad se logra viviendo de manera equilibrada, cultivando virtudes como la valentía, la generosidad o la justicia. En pocas palabras, gracias a estos griegos, la ética se volvió una reflexión consciente sobre cómo debemos vivir y por qué elegimos actuar de una manera y no de otra. Yo elegí Aristóteles para analizar su definición de ética. Para él, ser ético es practicar las virtudes día a día, buscando siempre un equilibrio en nuestras acciones. No basta con saber lo que es bueno, debemos hacerlo constantemente. Me identifico con esta idea porque creo que la ética no es solo teoría, sino una manera de vivir que se enseña y se aprende. Y como docente me inspira saber que podemos formar personas éticas a través del ejemplo y la práctica. Mi propia definición de ética es actuar de forma consciente, justa y respetuosa en la sociedad. Esta visión se conecta mucho con el filósofo Aristóteles, porque considero que ambos vemos la ética como algo que depende de nuestras acciones y hábitos. Elegí al filósofo Aristóteles porque su idea de buscar siempre el equilibrio me parece muy valiosa para la vida y sobre todo para mi profesión, que es la docencia. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero que este video les haya gustado. Quiero cerrar diciéndoles esta pequeña frase: la ética no se hereda ni se impone, nace en el corazón humano como un acto libre de conciencia y crece cada vez que elegimos hacer el bien, no porque nos obliguen, sino porque entendemos que somos responsables de construir un mundo más justo. ¡Chao!